bienvenidas y bienvenidos a todo el mundo que ha venido hoy aquí a acompañarnos a este evento de A Dos Voces con Sergio Las Marías, Alfredo Saldaña y Luisa Miñana como moderadora. También bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están viendo desde casa, ya que las cosas son así, complicadas en esta edición del festival, pues estamos tratando de adaptarnos a todo lo posible, a todos los públicos y a todos los formatos. Entonces nos estamos apoyando mucho en el streaming. Hay gente que nos estará viendo ahora mismo, que nos podrá ver después, una vez que el evento termine. Y algunas personas que sois las afortunadas que nos podéis ver desde aquí, que siempre está mejor el público en directo. Entonces, pues bueno, de hecho es el primer evento con público en directo que hacemos en el festival. Esta edición está siendo un poco diferente, un poco más complicada, pero hemos querido seguir continuando con este espíritu del festival de acercar la poesía a la ciudadanía, aunque no pueda ser tanto en espacios públicos y tengamos que limitarnos a otro tipo de espacios. Seguimos adelante porque pensamos que la cultura sigue siendo necesaria y tenemos que cuidarla y que disfrutarla. Entonces hoy traemos aquí a la Filmoteca de Zaragoza, en este Festival Rasmia, en su tercera edición, coordinada por el Servicio de Juventud y por Noches de Poemia, el evento A Dos Voces, que es un evento que hacemos desde la primera edición del festival y que consiste en unir en el mismo espacio a un poeta joven, en este caso Alfredo. Muy bien, muy bien. Siempre joven, Alfredo, siempre. A un poeta joven y a un poeta mayor con mayor experiencia, por así decirlo, o sea, siempre de más edad que el joven, porque eso es así, tiene que ser. Pero el tema fundamental es que haya un poeta con más trayectoria y experiencia en el mundo de las letras y un poeta que está comenzando, pero también tiene ya cierta experiencia como para hablar de su obra, de su experiencia, de su escritura y de sus poemas. Siempre acompañados de una persona que modere a ambos, que les plantee preguntas, que les lance cuestiones en torno a las que puedan reflexionar, que en esta ocasión va a ser Luisa, que ya estuvo en nuestra primera edición del festival como poeta invitada en este evento y que... O sea, como poeta mayor. Hay que aclarar las cosas por si tenéis dudas, claro. Y bueno, pues lo que vais a poder escuchar hoy van a ser, además de sus poemas, que también va a haber un espacio para ellos, van a ser cuestiones en torno a la poesía, en torno a la forma de enfrentarse a ella, a la forma de abordarla, de vivirla, de experimentarla, en fin. Esto se trata de una charla informal, no es algo súper teórico, sino algo que pueda tocar de cerca a la gente, que pueda enseñarle y que también podamos aprender unos de otros y escucharles. Así que no me explayo más y dejo paso a los poetas, a la moderadora y ya que disfrutéis de esta tarde. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra, y muchísimas gracias al colectivo Rasmia Noches de Poemia, que junto al Ayuntamiento de Zaragoza organiza estos eventos que a mí me parecen desde el primer momento, y lo hemos hablado alguna vez, pues una savia fresca y un nuevo aire en la ciudad, ¿no?, dentro de lo que puede ser el contexto de la cultura y de la poesía, tanto los eventos que se hacen en ámbitos cerrados, estos encuentros a dos voces, como todo el tema de los tranvías, que es fantástico, o pues los versos en las aceras, en fin, todo este tipo de cosas que de alguna manera acercan o intentan acercar la cultura, la literatura, la poesía a los mortales. Pues poeta joven, poeta más joven o poeta joven y menos joven, os los voy a presentar brevemente para que sepamos un poco todos cuál es la trayectoria de cada uno y bueno, pues empezaremos a hablar de lo que podamos y vaya surgiendo, si os parece. Vale. Vamos a empezar por el más joven, Sergio Las Marías. Sergio nos cuenta que ha pertenecido, ya no sé si pertenecéis, el colectivo sigue existiendo. Fue un episodio. Episodio, bueno, hay que aclarar las cosas. O al colectivo Ars Poética, que yo creo que esto de los colectivos es una forma de iniciarnos en la cultura que se repite generación tras generación y de alguna manera me gustaría un poco que luego fuésemos a ello, ¿no?
Y con este colectivo publicó Sergio una plaquette con otros miembros del mismo que se llamaba Ruinas, Memorias y Anatema, que ya es del 2017, han pasado solo 3 años, pero en este tiempo de aceleración puede ser mucho. Y también tiene un libro en solitario que se llama Implosión, que es del año siguiente, de 2018. Dice que actualmente se encuentra casi inédito. Yo le he leído unos textos en una revista Amanece Metrópolis, unos textos sobre crítica de arte que me han parecido fantásticos y que os recomiendo también. Lo digo por completar un poco el tema de la bibliografía de Sergio, y luego seguiremos hablando de más cosas que ha hecho y de más cosas que le gustan y de más cosas que lee. Alfredo Saldaña, el menos joven, pero también joven de los dos, porque Alfredo siempre ha tenido un espíritu muy dinámico. Tiene una larga trayectoria de libros, de poesía y también de ensayo y crítica, porque además de poeta y escritor es profesor en la Universidad de Zaragoza. Alfredo ha publicado Fragmentos para una arquitectura de las ruinas en el año 89, Pasar de largo en el año 2003, ambos en prensas universitarias, Palabras que hablan de la muerte del pensamiento en Olifante del año 2003, Humus con la extinta editorial Eclipsados en el año 2008, Sin contar poesía en ediciones 4 de agosto y Malpaís en la isla de Siltola en el año 2015, que ha sido tu última publicación poética. Tiene también un buen número de libros de investigación y de crítica literaria, os cito algunos: Modernidad y posmodernidad, Filosofía de la cultura y teoría estética, El texto del mundo, Crítica de la imaginación literaria, Hay alguien ahí, que se publicó en Olifante, en fin, bastantes más en el ejercicio de su, digamos, profesión remunerada, porque esto también claro, hay que vivir de algo. Hay que vivir de algo. Bueno, yo cuando nos pusimos en contacto por correo electrónico para un poco tantear el tema, yo les dije, y de hecho creo que me gustaría que mantuviésemos un poco ese inicio, que creo que todos estamos sumidos en un tema que me parece que no podemos soslayar, es este por el que ya nos han contado que a partir de mañana pasado, cuando se publique la orden, todo se cerrará a las 8 de la tarde. Entonces, este tema de la pandemia creo que de una manera vital y de una manera experiencial nos está marcando. Somos generaciones, varias, 2 o 3 las que en este momento estamos activas, nos está marcando existencialmente mucho, ¿no? Y a mí me gustaría que como escritores, como poetas, de alguna manera comunicaseis, e incluso si alguien del público quiere también participar, por supuesto, cómo lo estáis viviendo, qué ha significado, porque al principio de la pandemia yo creo que se publicaron y todo el mundo empezó a hablar bueno, pues de cómo lo estaba pasando o de lo que podía significar, incluso de la época de reflexión que podría suponer, aquello de que todos íbamos a salir, bueno, aquella cosa que se decía tan bonita y tan nice, ¿no?, de que todos íbamos a salir mejores, en fin, todo este tipo de cosas un poco, no sé, el que queráis, si empezáis, ¿cómo lleváis estos meses? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo, buenas tardes y muchísimas gracias a todos los que habéis venido, muchísimas gracias a la organización, Noches de Poemia, Rasmia, en fin, Sandra, Byron, en fin, todos. No os nombro a vosotros, pero quiero nombrar a toda la gente que está detrás trabajando, ¿no?, y sacando adelante todo este proyecto, ¿no? Yo lo llevo con deportividad, intento llevarlo con deportividad, ¿no?, y de la mejor manera posible, ¿no? Claro, hoy yo en la clase que he dado esta tarde, en la clase que hemos tenido con los alumnos, precisamente hablábamos de estas cuestiones, ¿no?, de las nuevas tecnologías, bueno, ya no tan nuevas, evidentemente, ¿no?, y constatábamos una obviedad, ¿no? No todo el mundo, claro, vive esta situación de la misma manera, ¿no? Hay personas, Sergio es mucho más joven que yo, que, bueno, pues a él estoy seguro, ¿no?, de que le ha costado menos que a mí, ¿no?, pues adaptarse a las circunstancias sobrevenidas, etcétera, ¿no? Pues a quienes hemos nacido en una época analógica y tenemos que estar ahora manejándonos, ¿no?, digamos, en un contexto digital, pues cuesta más, ¿no?, es más costoso, ¿no? Entonces eso es así, ¿no? Entonces, claro, yo
no lo sé, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión como casi siempre personal, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con, en fin, con la relación que seamos capaces cada uno de nosotros de establecer con la realidad, ¿no? que estamos viviendo en cada momento, ¿no? Escribí un artículo, lo publiqué en un periódico, ¿no? Lo titulé La caverna, ¿no? Yo pensaba en aquel articulito, venía a decir un poco que esto de la pandemia, bueno, si algo bueno podía tener, ¿no? Dejo al margen todo, en fin, todas las situaciones penosas, tristísimas, en fin, de muertes, en fin, y lo que ya sabemos todos, ¿no? Lo que quería decir en aquel artículo era que esto podía ser una buena oportunidad, ¿no? Para encontrarnos, ¿no? Con lo que traía la pandemia, ¿no? Y la pandemia, para mí, traía una oportunidad, ¿no? De silencio y de soledad, ¿no? De silencio y de soledad, ¿no? Pero claro, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que esas circunstancias sobrevenidas de silencio y de soledad eran circunstancias obligadas, ¿no? Sin embargo, no sé hasta qué punto, para, en fin, gente joven, ¿no? Gente, en fin, que ya os habéis educado y estáis más en contacto y más habituados, ¿no? Estoy incluso metiéndote a ti, a lo mejor no sé si es tu caso, ¿no? Pero sí seguramente el caso de muchas personas, ¿no? De tu generación o de tu edad, ¿no? Más o menos, ¿no? Acostumbrados a vivir, ¿no? A manejaros, a relacionaros, ¿no? A través de las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no sé si esa oportunidad, ¿no? De silencio y de soledad, ¿no? Se ha aprovechado, ¿no? En la medida en que, en mi opinión, es una postura, ¿no? Es una actitud personal, ¿no? Con la que se puede o no estar de acuerdo, evidentemente, ¿no? Se ha aprovechado en esa medida, ¿no? Una oportunidad, pues, para volver a la caverna, decía, ¿no? Pero no a la caverna platónica, ¿no? Esa caverna en la que todos éramos esclavos, ignorantes, ¿no? Confundiendo la realidad con la apariencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sino una oportunidad para, quizás, ver las cosas importantes, ¿no? Darnos cuenta a lo mejor de que lo importante pasa a veces por poner freno, ¿no? A todo ese ruido, ¿no? A toda esa oferta, ¿no? A toda esa superproducción, ¿no? de información malentendida, ¿no? Que se confunde muchas veces con la publicidad o la propaganda. Ese sentimiento, por eso creo que el diálogo generacional aquí es importante, ese sentimiento, que no sé si es un sentimiento que experimentamos solamente una generación, claro. Una generación que de alguna manera, yo que creo que soy más tecnológica que tú, sí. Alfredo no tiene ni teléfono móvil, quiero decirte, creo que soy bastante... También experimenté, quiero decir, también agradecí esa pausa, ¿no? Pero a lo mejor vosotros que estáis habituados, que habéis nacido un poco ya en el mundo prepandémico, es decir, que de alguna manera desde hace mucho tiempo este tipo de eventos se vienen, o sea, este tipo de cosas que nos están sucediendo se vienen anunciando. A lo mejor no habéis tenido esa sensación, vuestra sensación, vuestra experiencia ha sido otra. No sé, la verdad que también yo soy un ejemplo muy malo porque yo soy muy analógico también. Siempre digo con un poco de poética que soy de la última generación del gran siglo XX, todavía no había ordenadores y que me queda un poco de coco, que todavía soy partícipe de aquello. Yo soy una persona muy analógica. Tengo redes como todo el mundo y me he movido mucho en redes, pero no vivo en las redes y me cuesta. Siempre la soledad, cuando la he necesitado la he buscado yo, pues o yéndome al campo, o he tenido mis espacios de soledad que he buscado, y esta soledad impuesta o este parón impuesto lo llevé muy, muy mal, porque no podía gestionar como yo quería ese aislamiento. Yo cuando me quiero aislar me aíslo y está muy bien. Cuando te obligan a aislarte y además estás con más gente, porque si tú estás viviendo solo o tienes tu casa es un panorama, pero si tienes un compañero de piso o vives con tu familia, la soledad la tienes que buscar obligadamente dentro de ti mismo, en tu coco, y yo lo llevé muy, muy, muy mal. No, con mis amigos no hice ninguna videollamada en todo lo que duró el confinamiento, en redes estuve poco activo, y estuve más metido dentro y fue muy, muy insano. Pero entonces probablemente tú seas una excepción, negativísima, ¿no? Una excepción que confirma la regla. Yo tengo la sensación, no sé si ando muy equivocado, ¿no? Que digamos que la norma un poco habitual, la actitud más extendida, ¿no? La posición más habitual, ¿no? No es la que tú nos estás contando, ¿no? En fin, sino la de aquellas personas que a pesar
¿no? de esa situación, ¿no? Obligada, ¿no? de aislamiento, etcétera, ¿no? Mantuvo durante incluso los meses de confinamiento más, en fin, brutales y estrictos que tuvimos, una pulsión, ¿no? Por la comunicación, ¿no? Un deseo, ¿no? Una obsesión por la comunicación, ¿no? Diaria, ¿no? Cotidiana, ¿no? Hasta el punto de compartir con la gente, ¿no? En fin, cualquier hecho, cualquier acontecimiento, ¿no? Por más banal y por más, en fin, tonto, perdonadme la expresión, ¿no? que pudiera ser, ¿no? ¿Y os ha resultado creativo de alguna manera el periodo a nivel personal? Quiero decir, ya sé que es una pregunta un poco boba, pero ha habido mucha gente que sí que le ha bueno, no sé, le ha producido sensaciones X, gente que ha escrito incluso algunos libros buenos, quiero decir, que ya se están publicando, otros no tanto, pero algunos sí. Sí, Luisa, sí. No sé, entiendo que habrá de todo, como suele ocurrir, ¿no? Casos para todos los gustos, ¿no? Y para todos los colores, ¿no? Pero yo dudo bastante en fin, y podríamos citar ejemplos y casos, ¿no? que conocemos, ¿no? Personas, ¿no? Pues que han escrito un libro, me da igual, ¿no? Poesía, una novela, un volumen de relatos, o han sacado un disco, no sé qué, o han hecho una exposición de pintura, ¿no? A propósito de la pandemia, ¿no? En fin, todo eso a mí me produce un cierto repelús, ¿no? Y una cierta desconfianza. Yo también soy escéptico. Porque al final yo creo que a largo plazo sí que podremos ver, o a medio plazo, cosas muy interesantes que hayan tenido como catalizador o como punto de partida esto, pero ese recurso fácil que además en redes se ve muchísimo a lo de siempre. Hoy gente que está en su cuarto viviendo y empieza a escribir creyéndose que está viviendo una experiencia como si fuese Turó, o incluso en Aragón Televisión llegaba a ver que comparaban con el diario de Ana Frank. Digo, ese recurso tan facilón, está saliendo muchas cosas muy, muy débiles, muy blandas, que en el fondo no van a tener. Yo soy muy escéptico con el periodo creativo y yo personalmente escribí muy poco. Esto un poco, por no quedarnos aquí, porque nos podemos quedar, porque el tema es como para ir dando vueltas, ¿no? Si no os ha servido esto, es decir, a mí sí que leyendo, bueno, tu obra la conozco un poco, la de Sergio, un poco lo que he podido mirar estos días así por redes y tal, ¿no? Me sirve un poco para preguntaros ¿dónde está la materia que os sirve o la materia poética con la que trabajáis? Quiero decir, por ejemplo, el tema de la pandemia, ninguno de los dos os ha supuesto, no porque no os interese la realidad, supongo, sino porque, como tú dices, no es un trabajo inmediato sobre eso. Entonces, creo que tenéis ciertos puntos en común, entonces sí que me gustaría que nos explicaseis, porque creo que a veces la gente que escribimos o la gente que crea otro tipo de arte explica poco los procesos, y a mí es un tema que en general me suele interesar. Y eso, ¿cuál es la materia con la que trabajáis? O sea, aparte del lenguaje. Sí, claro, evidentemente es aparte del lenguaje, y con el lenguaje, claro, y el lenguaje, para mí es la materia, el lenguaje, ¿eh? No es solo el instrumento o la herramienta, ¿no? Vale. Que me sirve para contar el mundo, sino que es la materia. Pero quiero añadir que aparte del lenguaje, para mí, y ya las he nombrado, ¿no? Otras materias fundamentales son el silencio y la soledad, ¿no? Y la pandemia, a pesar de todo, a pesar del enclaustramiento, a pesar de la retirada, ¿no? De la cosa pública, del espacio público, a pesar del confinamiento, etcétera, ¿no? La pandemia generó y sigue generando mucho ruido. Y el ruido no es bueno, desde mi punto de vista, no es bueno, ¿no? Para escribir, ¿no? Necesitas silencio, soledad, y necesitas un cierto distanciamiento, ¿no? Eliot lo decía, ¿no? En uno de los 4 cuartetos, decía, hay momentos en la vida, ¿no? Para disfrutar de la vida, ¿no? Bajo la luz de las estrellas, hay momentos para enamorarse, para ser feliz, para sufrir hasta el infinito, ¿no? Pero luego hay otro momento, ¿no? Que es el momento de la serenidad, ¿no? De la retirada, ¿no? Bajo la luz de la lámpara, ya no bajo la luz de las estrellas, ¿no? En el que tú estás a solas, ¿no? Con lo que el tópico, ¿no? Con el papel en blanco y tal, ¿no? Y ahí, ¿no? Pero necesitas ese momento, ¿no? Ese momento, ¿no? Es un movimiento un poco que tú también has experimentado, ¿no? Por lo que contabas cuando nos carteábamos.
que pasaste un poco del aspecto más público de la poesía y tal, dijiste, empecé a escribir haikus y me metí para adentro. Sí, lo único que en el caso del haiku concreto sí que es, o hace mucho bien el salir a la naturaleza, ya no por ver escenas concretas del haiku clásico de una rana que salta y tal, sino por el salir un poco de una habitación que tiene unos estímulos muy limitados y poder ver cosas en la calle, en la naturaleza. Yo sí que perdí materia de trabajo al estar en mi cuarto, porque eso, al final tu relación con el espacio son las nubes y el balcón. Y entonces, ¿cómo es tu proceso creativo fuera de la pandemia? Es decir, normal. Viene, no sé, es... a veces es como capturar simplemente escenas que a ti te mueven algo, pero en el fondo es una forma de escribir sobre ti sin hablar de ti. Nunca ves el mundo de una forma neutra, siempre lo ves según tus sensaciones, según lo que tú has pensado, lo que estás viviendo, lo que has leído, lo que llevas en el coco. Entonces, a mí sí que me hace muy bien para escribir, y como yo escribo es, vas por ahí y de repente algo que sucede te mueve eso, ataca o aguijonea esa historia que ya llevas tú en la cabeza y lo recojo. Pero es como un trabajo de caza. No soy pues, como decían Baudelaire o Poe, escritores que se sientan y trabajan, hablan de un trabajo de la poesía, de un destilar, de eso, un proceso. Yo soy más de recoger. Voy a coger poemas como quien va a coger setas, por así decirlo. Esa sensación. En ese sentido, me recuerdas un poco. Yo no conozco, he leído poco, ¿no? La poesía de Sergio y no la conozco muy bien, ¿no? Pero por lo que has dicho ahora, yo no sé si te voy a interpretar mal, pero no sé si has dicho que has echado de menos también un poco al hilo de la pandemia, por ejemplo, salidas al campo, salidas a la naturaleza. En ese sentido, me acordaba ahora de un correo electrónico que mandó el otro día Mariano Casanova, ¿no? El músico, ¿no? El ex de Distrito 14, ¿no? Una foto preciosa, ¿no? Con una guitarra, ¿no? Cerca de los Monegros, a 20 o 30 o 40 kilómetros de aquí de Zaragoza, ¿no? Y echaba de menos ahora, él decía, ¿no? Esas salidas que ya no va a poder hacer, ¿no? El día que nos confinen, ya estamos confinados, ya no podemos salir, ¿no? Y para él era fundamental. No sé si para ti también, por ejemplo, el contacto con la naturaleza, ver la luz, experimentar un poco. Yo lo necesito mogollón. Claro. Llevo 2 noches o 3 soñando que me voy al pueblo. Claro. Mi pueblo siempre ha funcionado como ese desahogo. En cuanto llevaba 15 días en Zaragoza lo notaba. Que el no moverte en el espacio físico también equivale a un estancamiento mental. Yo necesito movimiento. Pero mogollón, es una cosa. Si mi cuerpo está quieto, mi cabeza también incurre en bucles y se espesa muchísimo. Claro, claro. Ahí es lo que intentaba decir antes, y creo que no me he explicado del todo bien, que no es que tenga que salir tanto para buscar la rana que salta y escribir el haiku clásico, sino que es que tengo que estar en el campo porque si no mi cabeza no va a estar funcionando como debe, como yo me siento bien que funciona. Sí, sí. Pero eso también tiene que ver, o sea, quiero decir, con el ámbito en el que tú te puedes sentir bien, ¿no? Quizás el ámbito urbano no es el ámbito que te corresponde, por decir, es más complicada la relación con la ciudad. También es verdad que para idealizar el campo y para estar bien en el campo es porque eres urbanita y siempre lo que te falta. Sí, sí, evidente. Y con la ciudad mi relación es más complicada. También escribo en la ciudad y me siento bien a momentos, pero la salida al campo me equilibra. Digamos que necesito bascular. Si estoy en uno de los sitios fijos no funciona. Os voy a hacer ahora la pregunta tópica porque a la gente yo creo que le puede interesar un poco saber, Sergio lo tiene más fresco en la mente porque le ha pasado hace menos tiempo. Tú recordarás un poco con el tema que yo os comentaba antes de los colectivos, cómo se produce, bueno, pues cuando somos jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, el acercamiento a la creatividad literaria, la consciencia del lenguaje, que eso me interesa, es decir, cómo uno cuando es tan joven, porque tú también reflexionas incluso en los artículos, Sergio es historiador del arte, vocación que también compartimos, cuando te reflexionas de una manera con mucha conciencia del lenguaje en los artículos que te he leído, ¿no? Es decir, no solamente cuando trabajas la poesía. Y me gustaría un poco, pues eso, ¿cómo os metisteis en esto? Es decir, ¿cómo empezó todo? ¿Dónde fue el origen?
Bueno, ya, en mi caso han pasado ya unos cuantos años, ¿no? Unos añitos, ¿no? Desde que tenía 20 años y recuerdo, claro, tampoco era muy diferente a como es ahora, ¿no? Yo creo que no. No había redes sociales, no había teléfonos móviles, pero había bares en la ciudad, ¿no? Donde hacíamos recitales de poesía, etcétera, ¿no? Había lugares públicos también que utilizábamos también, ¿no? Para eso, ¿no? Para leer poemas, hacíamos revistas también, en fin, de otra manera diferente, pero parecida también al mismo tiempo. O sea que las cosas tampoco es que hayan cambiado tanto, ¿no? Yo aquí tengo unas sensaciones un poco contradictorias también, ¿no? Por un lado me parece muy bien, ¿no? Llevar la poesía a la calle, llevar la poesía al tranvía o a la calle o a las plazas públicas o a la Plaza del Pilar o donde sea, ¿no? Pero por otro lado pienso también que la poesía no hay que llevarla a ningún lado, ¿no? Que en todo caso somos nosotros, ¿no? Los que tenemos que ir donde está ella, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo combino eso y cómo comparto dentro de mí mismo y cómo convivo, ¿no? Con esas dos ideas un tanto diferentes, ambivalentes? Bueno, pues viviendo conflictos, claro, ¿no? Permanentemente, ¿no? Pero en cualquier caso, creo, ¿no? Bueno, por un lado, echo de menos también, por ejemplo, ¿no? Y está claro, es evidente, ¿no? Que si hoy, pues, nuestros alumnos de literatura, cuando les das a elegir a la hora de hacer un trabajo de curso, entre hacer un trabajo de curso sobre una novela o sobre un libro de poesía, 8 de cada 10 van a elegir la novela y solo 2 van a elegir el libro de poesía, pues bueno, en fin, no le vamos a dedicar mucho tiempo a esto, pero todos sabemos un poco a qué se debe, ¿no? La explicación, a mi juicio, es clara, ¿no? Es un problema de educación también, ¿no? De costumbre, ¿no? Lo podemos llamar como queráis, ¿no? Pero en cualquier caso es un problema también de costumbre, de falta de sintonía o de confianza, ¿no? Con un lenguaje, ¿no? Con un lenguaje, poético, claro, ¿no? Al que vemos, bueno, pues como un lenguaje un tanto extraño, ¿no? Y por lo tanto que no está hecho para nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, claro, eso se cura, ¿no? Con la educación. Eso se cura con la educación, y no estoy hablando de nada trascendental, ¿no? Sino de convertir la poesía, ¿no? De bajarla de su pedestal, ¿no? Y convertirlo en una cosa normal y cotidiana, ¿no? Y de hablar de la situación de si leemos un poema y no lo entendemos, pues a lo mejor es que no lo tienes que entender, ¿no? En una primera lectura, por lo menos, ¿no? Yo creo que todos los poemas, como todas las novelas, se entienden finalmente, ¿no? Pero a lo mejor en primer lugar o en primera opción no tienes por qué, ¿no? Obsesionarte, ¿no? Con entenderlo, ¿no? Y sobre todo pensar, ¿no? Que es un lenguaje que no está hecho para ti, o un lenguaje extraplanetario, etcétera. Extraterrestre. No sé. Pero supongo que tiene que ver fundamentalmente con la educación, porque yo creo que sí. Yo recuerdo los primeros contactos, es decir, yo en casa ni en la calle no había libros de poemas. Es decir, los primeros contactos con la literatura y los poemas se produjeron en el aula. Uh-huh. Y a partir de ahí uno hace otras cosas, ¿no? Pues si en el aula no hay tiempo sí, o no hay... Luisa, pero tú y yo, que somos un poco de una edad un poco más parecida a lo mejor a la de Sergio y tal, claro, todavía recordamos, ¿no? Los versos de la canción del pirata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero luego, sin embargo, hay un salto, ¿no? Hay un salto tremendo, ¿no? De años, ¿no? Dejamos de leer poemas, ¿no? Como ese, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de canciones o poemas, ¿no? Más o menos, ¿no? Y ya la poesía desaparece, ¿no? No, pero de la Sergio, educación. por ejemplo, me contaba que, o sea, tú empiezas a escribir también a raíz de la asignatura de literatura. Quiero decir, la educación es clave en una edad determinada. Sí, es decir, claro, es lo que tú dices, es decir, si los niños leen a los 7 años o a los 8 años o a los 10 años y luego a los 18 ya no leen, es porque ahí en el medio hay un problema. Sí. Yo también esa asignatura la leí en bachiller, es decir, que yo también leí la canción del pirata y me gustaba, y me ha gustado siempre Becker desde chaval, pero yo empecé a escribir en bachiller, cuando di literatura universal ya en bachiller. Entonces sí que ejerce ese punto de conexión. Sin asignatura yo no habría... Y fue más fascinación que por entender la poesía y por preocuparme por la poesía. Había todavía más de fascinación que de asimilación. Bueno, y luego un trabajo por tu parte también, porque dices de búsqueda, de exploración también, ¿no? Un proceso lento. Hasta que empiezas a entender la poesía, tardas muchísimo. Estar escribiendo mucho. ¿Y el colectivo que teníais, porque lo organizáis en el propio instituto?
Nos conocemos ahí, pero no lo organizamos. Es temprano. ¿En qué instituto? Es interesante. En el Félix de Azara. Y nos daba de Teatro Universal Enrique Guillén Prados, no sé si lo conocéis. Sí. Prados. Que eso, era un tío muy potente y, no sé, yo en ese momento escribía solo las canciones de mi banda, no era una cosa... Pero se genera esa fascinación sobre todo por los románticos, por Byron, por gente que te fascina más su biografía que lo que realmente luego escriben. Es más cómo entienden y viven la poesía que lo que escriben al final. He tardado mucho en leer bien a Byron y a todos estos. Y estábamos ahí unos amigos, uno está por allí sentado, es David, que también era del colectivo, otro que es Eric Salvador, que también es poeta, escribirá la plaquette con nosotros, es muy buen poeta, y otro que ahora vive en Valencia, se llama Juan Giraldo. Y pues, por esa fascinación que sentimos todos mutua, pues empezamos a querer hacer como hacían ellos, y empezar la poesía más como una actitud y como un proceso de deslumbramiento que un proceso de entender lo que estábamos haciendo. Pero creo que siempre se empieza Sí, así. pero ha dicho una cosa curiosa, ¿no, Sergio? ¿No? Porque ha dicho también que sintieron fascinación por determinadas biografías, ¿no? Por determinadas vidas de poetas, claro, que eran a veces el primer conocimiento era más por la figura, ¿no? La biografía, un poco un héroe, ¿no? Un poco de leyenda, ¿no? ¿Y te ha pasado entonces alguna vez que también, por ejemplo, hayas conocido primero, por ejemplo, esa figura, esa faceta, ¿no? del poeta como héroe, como ser humano, tal, ¿no? Pues una vida un tanto atormentada, extraña, no sé qué, extraordinaria, ¿no? Llena de aventuras y tal, y luego hayas ido a leer su poesía y te haya desencantado un poquito? No, me han solido gustar los que me han gustado su biografía, me ha gustado cómo escribían, pero no todo. Te hablo, por ejemplo, de Byron como ejemplo, porque fue el que primero... Y luego de Byron me gustan de verdad un puñado de poemas, pero tampoco me ha desencantado Byron, es que lo normal es que de un poeta te gusten retazos. Claro. Tenemos una pregunta. Una cosa. A mí con la poesía me pasa como con la música. Cuanto más lees, más te gusta. Entonces hay que leer mucho pues para llegar a los poetas, comprender, etc. O sea, a mí me pasa como con la música. O sea, luego ya, conforme vas escuchando música, vas descubriendo cosas, y con la poesía pasa igual. Y cada vez te gusta más y te vas enfangando más, digamos, ¿no? Supongo que habéis oído, pero como me han pedido que repita un poco lo que dice el público por el tema del streaming, la señora nos cuenta que la poesía de alguna manera requiere un poco de trabajo, quiero decir, no requiere como la música, bueno, pues sucesivas lecturas y un poco irse impregnando y ir conociendo y comprendiendo, dedicarle tiempo. Sí, es así, es así. Es así, excepto en algunos casos que, si nos da tiempo, que tampoco me gustaría meternos mucho en ese tema, pero bueno, creo que hay que tratarlo porque es el tema de la poesía joven, esta cosa quisquillosa que tenemos ahora de los premios, el no sé qué y tal, y bueno, a mí es un tema que no me gusta hablar de él porque me parece que nos resta un tiempo que deberíamos de emplear en otras cosas, pero puesto que es un ciclo de poesía joven, a mí sí que me gustaría un poco, lo tenía para más adelante, pero bueno, ya que ha salido, digamos que hay como una moda entre sobre todo los poetas que se están premiando por editoriales ya más consagradas o más tal, ¿no? Es decir, de que la poesía se debe de, pues eso, debe ser fácil, de entenderse a la primera, pues casi volvemos a las rimas asonantes, aquellas que a los de nuestra generación no sonaban tan horribles, o sea, todo este tipo de cosas. Y bueno, me gustaría que os mojaseis en la medida que queráis mojaros, o por lo menos a ver qué pasa, o sea, cuál es el... Y además, si hay alguien en el público que, pues lo mismo, o sea, levantáis por ahí la mano y nos contáis lo que opináis al respecto. No sé quién de los dos con este tema de Elvira Sastre y demás, para que ya sepáis exactamente lo que os estoy preguntando. Yo voy a ser muy católico y voy a decir que no hay que hablar mal de nadie, que es más piadoso callar. Pero soy escéptico, yo creo que siempre hay una sensación de A ver, no se trata de política. criticar nombres, sino si es
si conduce a algo esto, es lo que realmente yo os quería preguntar, ¿no? Porque a lo mejor a corto plazo pues podemos decir, bueno, pues la gente nos va a leer y por lo menos va a leer algo, pero si realmente esto conduce a algo. Es que yo interpreto que esto es como un círculo vicioso, ¿no? Pero claro, los círculos viciosos hay que romperlos por algún lado, ¿no? También, ¿no? Hay que salirse del círculo también, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿tenemos la poesía que nos merecemos? ¿Estamos escribiendo o se está escribiendo la poesía que nos gusta leer? No sé, este tipo de preguntas, ¿no? Yo creo que son preguntas que nos pueden servir, ¿no? Un poco para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que el problema no está tanto en escribir de una manera o de otra, que en fin, para gustos, colores, ¿no? Y palos como el flamenco, ¿no? Que haya todos los del mundo, ¿no? Cuanta mayor variedad y diversidad, mejor, ¿no? El problema, a mi juicio, es cuando uno escribe, digamos, colocándose al servicio de un objetivo que no es un objetivo personal, es decir, que es un objetivo extraliterario, ¿no? Sabiendo que efectivamente escribiendo de determinada manera, pues va a llegar a más gente, o le va a resultar más gratia o más placentero, ¿no? A un público más amplio, ¿no? Cuando uno ya empieza a hacer concesiones de ese tipo, por ahí vienen los problemas, ¿no? Y ya no vamos a entrar, yo estoy contigo, Luisa, no creo que a esto haya que dedicarle muchos minutos, ¿no? Un poco en fin, a poner en voz alta los tópicos que conocemos todos, ¿no? y que nombran verdades, ¿no? Porque los tópicos, en fin, a veces son frases o expresiones que se repiten, pero claro que acaban respondiendo también a una realidad, ¿no? Y aquí vivimos una realidad literaria muy contaminada por premios que están patrocinados o impulsados por grupos editoriales e industriales, ¿no? Y esto es así, ¿no? Y ya está. Pero entonces, claro, la cuestión es la personal, ¿no? Sí. La de cada escritor, la de cada poeta, ¿no? ¿Desde qué lugar escribe, ¿no? Evidentemente, cada uno escribimos desde nuestro lugar, ¿no? Pero ese lugar es un lugar que tenemos que construir, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? ¿En función de qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Con qué objetivo, no? Estoy de acuerdo que al final lo que queda es la experiencia individual como poeta, que quieres hacer tú, hacerlo lo mejor que sabes o que puedes, y al final este debate sobre si hay demasiada poesía y se está haciendo muy mal y está perdiendo calidad es un debate muy viejo. Lees los diarios de Byron, lees a Bolaño, lees a Bukowski, todos coinciden en que hay una hipertrofia brutal de poesía que antes no existía y que se han perdido las verdaderas formas, y estamos siempre con lo mismo, que escriben demasiados y muy mal, y al final sueles hacerlo tú como tú crees que lo haces bien, y ya veremos los filólogos de mañana qué TFGs hacen y qué opinan, porque es que es inimaginable. Pero luego también está la segunda parte de esta cuestión, ¿no? Y la segunda parte, claro, es la parte en la que entra el lector, ¿no? Claro. Porque efectivamente, ¿no? Tú eres libre, yo, cualquiera somos libres, que nos dé la gana, ¿no? Luego está el lector, ¿no? Y hay lectores, pues, formados, lectores que tienen información suficiente para decidir, para elegir una opción u otra, ¿no? Mucha gente no, evidentemente, no les puedes pedir, ¿no? A muchos lectores, pues, que no lean a tal, a fulano, a mengano, a periquito o a Juanita, ¿no? Bueno, entienden la lectura, pues, asociado a sus momentos de ocio, del fin de semana, de las vacaciones, de lo que sea, ¿no? Pero otro tipo de lectores, estoy hablando, ya sabemos, ¿no? Me estoy refiriendo a lectores ya un poco, bueno, lectores comprometidos, ¿no? Con la escritura literaria, ¿no? Me da igual, ¿no? La narrativa o la poesía, ¿no? A esos lectores sí que hay que pedirles, ¿no? Un criterio, ¿no? Algo, ¿no? Una opción personal también, ¿no? Sí, yo por meter un poco de baza, pero pasamos, el problema está, entiendo, en las edades de formación. Quiero decir, claro, cuando una persona en edad de formación, justamente cuando hablamos del tema de la educación, es decir, lo que más a mano tiene, es decir, yo el otro día pasé por una librería de las grandes, de marca, digamos, pues eso, aparte que la estantería evidentemente de poesía siempre es minúscula, es decir, lo único que había era este tipo de producto, y lo llamo producto porque, como tú bien has dicho, es un producto.
Entonces, claro, si yo soy una chavala de 16 años y tengo una cierta inquietud y voy ahí, lo único que encuentro es esto, y como tampoco detrás hay una formación con un criterio X, porque, a ver, yo porque soy viejita y mayor, y entonces, es decir, a los 16 años a mí ya me habían dicho que Lorca, por ejemplo, existía, o ya habías leído a Machado, o yo qué sé, te quiero decir, pero los chavales ahora llegan con más dificultad en el instituto y en el colegio a la literatura tradicional incluso, es decir, ahora si tú vas por motu propio, como todos hemos sido los que hemos tenido un cierto interés en la lectura, y lo que te encuentras es esto, y lo das por válido, tenemos un problema, claro, desde mi punto de vista. Hombre, tenemos un problema importante, ¿no? Y sobre todo si pensamos que el mundo se acaba en las redes sociales, ¿no? También, ¿no? También, claro. Las redes sociales, ya sé que tú no, para ti que han aportado, o sea, ya sé que para ti nada, quiero decir, pero, porque no las manejas. Aunque seas analógico, sí que las consideras un medio adecuado de posibilidad de comunicación, o real, o solamente de difusión. No, sí que puedes comunicar, depende de cómo lo uses. Creo que no son buenas ni malas por sí mismas, es como todo. Sí que hablamos de la sobreinformación y la sobreestimulación, eso es verdad. Hay tanta poesía en redes y tantas cosas que tampoco funcionan 100%. No lees mejor ni más por poder publicarlo y por tener acceso a internet, pero tampoco eres peor poeta o se te llena la cabeza de bazofia por usar redes. Depende de cómo las uses y el criterio que tengas cada una. Y también entra lo que comentaba Alfredo del criterio del lector. Si el lector está formado, puede usar redes o no y da igual, no va a empeorar su percepción de la poesía. Si, como dices, llegas a la poesía muy limitado de bagaje, por así decirlo, pues te da igual tener Facebook o Instagram o no, nunca vas a... No sé si me estoy explicando bien, sí, o en absoluto. No, sí. Bueno, yo creo que sí. O sea, pero por ejemplo a nivel de lo que puede ser tu creatividad, es decir, la tecnología aporta algo, es decir, ¿te aporta algo? A mí personalmente poco. Facebook es más fotos de borracheras y chorradas, y sí que es verdad que voy subiendo los poemas como por tender ese hilo, y siempre tenemos un ego y te gusta tener interacción y que la gente... Pero si no tuviese Facebook escribiría igual, y muchos poemas no los llego a publicar nunca y están en una caja, que mi forma de escribir no está condicionada, o mi proceso no es para las redes ni está condicionado por las redes. Es una forma más de publicarlo, y lo que digo, te gusta, te da gustico que te digan, oye, guay, pero no es una herramienta que para mí sea crucial o que influya mucho en cómo entiendo lo que escribo. Yo creo que vamos a ir un poco concluyendo el coloquio para que leáis. Vamos a un poco, me gustaría acabar como hemos empezado, ¿no? O sea, la incertidumbre está... ¿Aporta algo? ¿Nos aporta algo? ¿Malo, bueno? Yo creo que es una oportunidad, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Uno escribe, yo creo que uno escribe desde una posición de conflicto siempre, ¿no? Llámalo incertidumbre, llámalo inestabilidad, llámalo, no sé, desasosiego, desconocimiento, ¿no? Extrañamiento, vértigo, indefensión, ¿no? La palabra es vértigo. Vértigo, llámalo, en fin, podemos utilizar muchas metáforas, ¿no? Uno no escribe desde la estabilidad ni desde la felicidad, ¿no? Cuando uno es feliz, supongo que se dedica a ser feliz, ¿no? También, ¿no? Y a disfrutar de la felicidad, ¿no? También, ¿no? Entonces yo creo que la escritura es una oportunidad también, ¿no? Quizás para pensar que cabe la posibilidad de que el mundo pueda ser otro si son otras las palabras que utilicemos para nombrarlo, ¿no? Por eso para mí es importante el lenguaje. Vértigo es un poco diferente a incertidumbre. Sí, bueno, claro. Quiero decir, me parece un poco más grave. Sí. No sé, a mí me da mucho vértigo. Claro, el mundo. Soy muy romántico para eso. Sí, bueno, es decir, el futuro, ni siquiera los que de un punto de vista económico, digamos, lo podemos tener más
más tranquilo, está claro en estos momentos, ¿no? Entonces, pero eso sí es importante, y iba un poco por ahí, o sea, es decir, no es porque me quiera meter en tus perspectivas profesionales ni nada, es decir, pero sí, no, hay una cierta estabilidad de carácter profesional, porque eso sí que es importante a vuestra edad, quiero decir. Yo, bueno, siento un vértigo vital constante. Claro. Cada segundo llega otro y no veo hacia atrás y hacia adelante, todo es muy confuso y da mucho vértigo. Cuando yo escribo es para cristalizar el instante en el que lo entiendo todo, parece que lo entiendo. Ahí me viene mucho la filosofía zen y por ahí. Cuando yo escribo es cuando tengo un momento de clarividencia, de satori si quieres, o de epifanía, que me entiendo yo y entiendo el mundo, y me entiende a mí en el mundo. Y eso solo dura 2 versos, y escribo para cristalizar eso. Más allá de ahí me cuesta hasta pensar, ya no a nivel poético, sino cómo me pienso yo y qué soy yo, ya me cuesta, más allá de... Pues venga, nos lo cuentas ahora. Me duele la cabeza y todo, cuando me pongo a pensar en eso. Pues iniciamos la lectura, ¿os parece? Bueno. ¿No? ¿Un poquito? Pues no sé, es que yo no sé qué leer porque lo comentaba antes con Sandra, yo hace mucho que no leo y estoy un poco fuera de onda. Porque el tipo de poesía del que te hablo, del haiku y la poesía breve, no se le hace ningún favor al leerla declamada, se queda flotando y pierde su fuerza. Es de leerla tranquilo en tu casa, te abres un té, o te abres una cerveza, te haces un té y te lo lees. Entonces, para leer me había traído de los viejos tiempos, porque sí que escribía todavía poemas largos, si me encuentro aquí. Un poco por homenaje a lo que fue Ars Poética y lo que pensábamos, porque entonces yo creo que escribíamos peor, pero éramos mejores poetas porque nos creíamos de verdad lo que hacíamos. No había nada de vértigo, no había nada de duda. Nos creíamos lo que hacíamos y lo que escribíamos es que era lo mejor, no podía ser de otra manera. Escribíamos como había que escribir. Luego te das cuenta de que eres idiota y ya pierdes ese asidero. Pero es cuando peor escribíamos y cuando mejores poetas éramos. Eso es porque teníais 18 años o así. Claro, entonces la vida estaba muy clara. Venga, venga. Entonces voy a leer uno que es de los que más cariño tengo de esa etapa porque es más bonito, más impresionista. Y dice así. Se titula Colores, lo dediqué a la ciudad, cuando todavía no era tan hippie. La ventana ciega a los edificios, dormidos, terrible quietud. Y mi mundo es ahora de un color gris y maliciento. Un coche cruza, como un silbido, por la calle cercana. Y es su mundo de color del asfalto, y las farolas, solitarias, con destellos rojos, verdes y de ámbar. De pronto un gemido, ahogado, de mujer, y tal vez sea su mundo púrpura, o granate o azulado, o de tantos otros colores, que sus ojos dibujan apretados, contra la almohada. Color de sexo en una fría madrugada, mientras fuera el cielo está nublado. Se nota todavía aquí a Bukowski esa fascinación inicial, la estampa urbana, el cielo gris, el poeta en la ventana. Es curiosa Sí. esta combinación tuya entre los poetas orientales y la Beat Generation. Me hace gracia, o sea, no gracia, entiéndeme. Al final hablan de lo mismo, ¿eh? Sí, bueno. Al final tocan puntos muy parecidos. El propio Bukowski tiene una vena oriental a veces, y él leía mucho a Li Po y a Han Shan, los dos poetas chinos por excelencia, y a Du Fu, y los nombra algunos poemas, Como los veis, idolatra. es un especialista en poesía oriental, ¿eh? O sea... Eso, Bukowski los lee, aunque Bukowski siempre hizo muy bien una labor de ir borrando huellas de sus influencias, siempre quiso parecer muy suyo, pero leía los orientales. Y luego los Beat no lo disimulan, Kerouac, Gary Snyder, toda esta gente leen y para mí entienden muy bien a los orientales. Al final es como ser zen en Nueva York, como ser zen en Madrid o como ser zen en Zaragoza hoy. Es que no puedes escribir como escribía un poeta chino o japonés del siglo VIII. Es que sería absurdo. Bueno, eso. ¿Hacemos alterno o...? Pues, ala. Bueno, Que lea. Luego te toca otra vez, ¿eh? Ya veremos. No recojas.
Yo voy a leer solo uno, Luisa. Uno, pero lo que pasa es que es un poquito largo. Uno y luego otro. Bueno. Y ya. Uno y luego otro. Los poemas que he traído son del libro inédito, un libro que no se ha publicado todavía, que se titula La acción es el frío. Y este sería el poema que abre ese libro, se titula Vida. Ser cruce en el sendero, punto de fuga, ala que al doblarse sostiene la caída. Como la rama de un árbol abatida por el vendaval, o la flor de la amargura que aún resiste al borde del acantilado antes de comenzar a caer. Como un trazo en el aire que en su vuelo se desgarra, como el encuentro del que viene de ninguna parte con el que va a ningún lugar, y así comprenden que el sentido descansa en la asimetría de los caminos. Vivir es abandonarse, abrir paso al hueco en el que resiste la plenitud de la nada. Pensar en una soledad lacustre y sin regreso, liberarse de la propia biografía al desertar de ese país imaginario que es el pasado, soltar lastre, estriar el cuerpo o el camino y retratarse en un marco vacío suspendido en la pared, socorrer con la mirada un mundo que se abisma en un pozo donde se ahogan las palabras que quizás han nacido para estar solas, calmar la exigencia de ser alguien. Vivir es perderse en el corazón del adentro y ser más o menos que uno mismo, caminar sin estrategia y sin un objetivo trazado, como quien hace mucho tiempo que ha renunciado a marcar sus huellas sobre el sendero, respirar en el espacio que se abre entre la pregunta y la respuesta, escribir sin escribir o transformarse en un texto que pueda leerse bajo la lluvia, a la intemperie, demorar el relato que ha de sellar la piel rugosa y áspera del acontecimiento. Como quien se lastima al caminar y sin embargo se olvida de sí mismo. Vivir es ausentarse, derrumbarse al romper el equilibrio entre hablar o callar algo, anidar en la mudez de una rama que aún echa de menos al pájaro que conoció, activar las células del frío en la oquedad del páramo, encontrar un lugar donde nada quepa en ningún sitio, todo se borre al leerse y un hombre no sea más que un hombre. Como la superficie de un mundo borrada por la profundidad de otro mundo, como el agua que se hunde y sin quererlo se apoya en el agua, o el humo que da noticia de alguien que arde al desplomarse, como la mirada que apuntala al que camina al borde del abismo, o un ser humano cuya esperanza de pronto se rompe y cae al suelo para ser menos que un hombre, como quien en silencio responde al llamado más transparente y entonces olvida la orientación y el argumento del trayecto. Ser un anónimo, el nombre de nadie, el sello más extraño y más seguro. Este es el poema que abre el libro. Va a ser un gran libro. Bueno, otro. Yo voy a hacer una cosa, que es leer a otra persona. Sois unos escaqueadores. Bueno, pero cuando un poema te gusta también es una manera de decir lo que piensas tú. Porque cuando un poema te gusta es por algo. Entonces, voy a leer un poema de un poeta que he vuelto a leer sobre él hace muy poco y a empezar a entenderlo, que es John Keats. Te hablaba antes de esa fascinación primera por los románticos. Sí. Hasta lo comentaba también en el correo que mandamos. De los románticos te quedabas con Byron de los ingleses y de los franceses con Victor Hugo, o Por vida también maldita con Alfred de Musset y esta gente. Y cuando ya empecé a entender la poesía, me empezó a gustar mucho más John Keats y de los franceses Nerval, que es un tío increíble. Y te hablaba del vértigo, esa sensación de... Y tiene un poema John Keats que cuando lo leí otra vez y otra, igual me lo leí 5 veces seguidas, le hice fotos, se lo pasé a la gente, digo, pero fíjate lo que está diciendo este pavo, es que da con la tecla. Y hablaba del vértigo y aquí yo creo que John Keats da con la misma tecla que tenía yo en la cabeza en ese momento. También nunca eres el mismo, hay momentos que estás de una manera y obviando el lenguaje así un poco rimbombante, pero lo que dice es muy, muy bueno. Léeme una canción, musa, bien fuerte,
en la cumbre del Nevis, ciega en niebla. Me asomo a los abismos y un sudario de vapor los esconde. Eso sé yo, que los hombres conocen del infierno. Miro a lo alto y hay niebla. No más puede decir el cielo del cielo el hombre. Niebla ciñe la tierra y por debajo de mí. Así de vago, al observarse, se ve el hombre. Los riscos, aquí están, bajo mis pies. Tan solo sé que, pobre y tonto espectro, los piso, y mi mirada solo encuentra niebla y riscos. No solo en esta cima, sino en el mundo del poder mental. Es grande. Muy grande. Si hubiese vivido más, a saber lo que habría escrito. O no, nunca se sabe. O se habría pervertido ya. Sí, igual se hubiera dado a los premios también. O al tráfico de esclavos o de armas, Sí, como claro. Rimbaud, ¿no? Pero tiene una conciencia muy lúcida también como poeta. No sé. Sí, y además fue muy breve, quiero decir que para la edad le apareció tarde y como se murió tan pronto, pues una vaca sagrada. En mis tiempos decíamos, es una vaca sagrada. Bueno, pues ha sido un placer, por lo menos para mí. No sé si habéis estado, espero que, Igualmente. que hayáis Muy a gusto. estado bien. Sí. Le gustará, que digo yo. Y que, pues nada, toda la gente que nos ha acompañado en la sala, que os veo fatal, pero bueno, por ahí andáis, y en stream, Sara. Creo que aún da tiempo a hacer un par de preguntas. Ah, vale, Si pues alguien se genial. queda con ganas, yo creo que todavía da tiempo a un par de preguntas. Pues entonces, Por si acaso, si no, cerramos. Una pregunta, incluso aunque no sea sobre poesía, podemos hablar de otras cosas. El Zaragoza este año está muy mal, podemos hablar de esas cosas. ¿Cómo veis a Baraja? ¿Aguantará? está condenado casi. Es que el juego es muy triste, es muy prosaico, le falta poesía. Eso me cuentan, yo no entiendo, pero eso me cuentan. La definición de prosaico es lo que está jugando ahora. El otro día fue el partido de Tarazona-Tudelano. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo? 0-0. Eso está muy bien. ¿Qué tal estuvo? 0-0. O sea, Empate a nada. bueno, pues no sé si queréis por ahí, si alguien quiere que levante la mano, porque sí, al fondo, No, Ah. hay un señor que levantante la mano porque no le prestáis atención. porque no veo. O sea, Este chico, y tú antes levantaste la mano, habla si quieres. No, pero claro, eso Claro. era... No, al principio, cuando estabais hablando de la cuestión de los premios, que por hacerle un poco de justicia a la juventud, yo creo que es un fenómeno de más bien hace 5 años, o sea, porque además me acuerdo que cuando estábamos en nuestros últimos años de bachillerato, formamos un colectivo de poesía que precisamente tenía en el centro la cuestión de la poesía, volviéndose algo mercantil, y precisamente creo que a día de hoy ha habido un giro radical en la poesía joven en el Estado español, donde las formas están muchísimo más trabajadas. O sea, gente como Javier Navarro, Juan Benot, Elizabeth Duval, que es súper modernista, Rodrigo García Marina. Entonces, como que verdaderamente, bueno, en mi caso también fue a través de la clase de literatura universal, con lo que entré en la poesía, pero yo creo que no es justo decir que la juventud a día de hoy se ha dado únicamente a la mercantilización, porque verdaderamente se están escribiendo cosas muy, muy curradas. no, pero yo no lo planteaba así, si me ha entendido Y que así, ya no es... mayor. No tan joven. No era esto, sino hay dos niveles, es decir, siempre ha habido dos niveles, es decir, siempre un poco todo, es decir, la literatura comercial ha existido siempre, quiero decir, me da igual poesía que narrativa, quiero decir, toda la vida, toda la historia. Es decir, lo que pasa es que de alguna manera se mantenía, digamos, bien el criterio. El problema es la confusión de criterios, y yo sé que hay gente que escribe o que se preocupa por las formas, por el lenguaje. Es decir, que un ejemplo lo tenemos aquí hoy clarísimamente, y los que escribís ahí y os preocupáis por el lenguaje igual, por el lenguaje, por el buen trabajo, ¿no? Es decir, el problema es un poco la mercantilización de todo esto y la confusión de criterios en espacios donde no debería de darse, concretamente en las librerías. Quiero decir, hay librerías, a ver, o sea, que no hay nada más. Quiero decir, yo no digo que no tengan lo que venden, que tienen los pobres, la gente tiene que comer, ¿no? Es decir, pero nada más que desaparezca. Hay librerías en las que el resto de la poesía no existe. Entonces es un problema, quiero decir, es un problema
pues eso, de valoración de criterios, nada más, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando en contra de los jóvenes en absoluto, todo lo contrario, ¿eh? O sea, sí, cuando lo he planteado se ha entendido así, no era mi intención. Hombre, bibliotecas también, no tienes que pagar. Efectivamente. Y hay más variedad, además. Y luego, este es el eterno debate entre la inmensa mayoría y la inmensa minoría, ¿no? ¿Se puede decir un poco? Como el prólogo de Miguel Hernández a Juan Ramón Jiménez, me parece. Un poco quizás sí. Saldaña, que es El profe. El libro este de Miguel Hernández, que ahora no me acuerdo el título, pero hay un prólogo que dice a la inmensa mayoría. Bueno, ese era Blas de Otero, ¿no? También, ¿no? Sí, Blas de Otero. Sí, pero vamos a ver, pero tampoco podemos, Julio, cuantificar esto y reducirlo a una cuestión de peso, ¿no? También, ¿no? Era Juan Ramón Jiménez el que en un momento dado, él piensa, ¿no? Se pone a escribir pensando en los pocos, ¿no? En un grupo reducido, ¿no? Tiene una concepción un tanto elitista, ¿no? Y excluyente de la literatura, y entonces piensa en esa inmensa minoría, ¿no? Y Blas de Otero luego le enmendará la palma dirigiéndose a la inmensa mayoría. Y entre ambos, como siempre ocurre, tiene que haber un aragonés, ¿no? Que busque un poco el término más o menos equidistante, ¿no? Y ese aragonés es Miguel Labordeta, ¿no? El que trata de situarse en ese punto más o menos medio, ¿no? Dirigiéndose. Esto no es una cuestión de muchos o pocos, ¿no? Yo me dirijo a los suficientes. Los suficientes a lo mejor pueden ser 5, ¿no? En una ocasión, pero otras veces a lo mejor son 5.000 o 50.000, ¿no? Quiero decir que ya sabemos, ¿no? Que la buena y la mala poesía no es una cuestión, ¿no? De muchos o pocos lectores, ¿no? Y efectivamente yo creo que tampoco la asociación esta entre comercialismo, ¿no? Escritura comercial, facilona, no era una digamos, una fórmula así, ¿no? Fácil, asociada o pensada solo con la gente joven, ¿no? Efectivamente, hay gente ya de mucha edad y hace muchos años, ¿no? que siguen escribiendo ese tipo de poesía. Yo recuerdo una anécdota, ¿no? Una anécdota, es un caso real, ¿no? Un premio Loeb de poesía, ¿no? Uno de los mejor dotados, ¿no? Económicamente, ¿no? Hace unos cuantos años, ¿no? Aquí en provincias, ¿no? Sin vivir en Barcelona o en Madrid, pues nos enteramos, ¿no? De que el ganador de ese premio, antes de que se fallara, iba a ser Juan Luis Panero, ¿no? Y efectivamente luego se falló y se lo dieron a él, ¿no? Bueno, pues entonces ahí se estaba apostando por un tipo de escritura, ¿no? Bueno, y ese poeta ya tenía unos años, ¿no? Quiero decir que no es una cuestión, ¿no? Que haya que vincular, ¿no? Exactamente a los jóvenes, ¿no? El problema, ¿no? Vuelve a ser el de antes, no me quiero extender, ¿no? Cómo uno gestiona su lugar, ¿no? El lugar desde el que escribe. Y esto es una cuestión de responsabilidad personal, nada más, ¿no? Ya disculparéis, pero es que no veo, tengo el foco. Pues ya recogemos bártulos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.